Marcos 6, del 1 al 6, ¿lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndoles, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Verso 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Verso 5. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos un día más estar en tu casa. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea de bendición a nuestra vida, sea como una semilla, Señor, que pueda dar fruto en el momento necesario. Te damos gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén y amén. El título de este pasaje, usted lo puede ver, es cuando Jesús regresa a Nazaret. Y usted conoce la historia, la acabamos de leer. Cuando Jesús regresa a su familia, regresa a la gente, a su pueblo que lo vio crecer desde pequeño. Y dice que la gente se escandalizaban, dice, de él. Pero el verso 5 me llama mucho la atención porque dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro en ese lugar. Dice que lo único que él hizo, sanar a algunos pocos, dice, fíjese bien, pocos enfermos poniendo en ellos las manos. Pero el verso 6 dice que estaba asombrado Jesús de la incredulidad que había en las personas. Y en esta tarde yo he titulado el mensaje Ingredientes de un milagro, porque se escucha muchas veces: ¿están los milagros de Dios actualizados al día de hoy? ¿Puede Jesús obrar milagros o solo fueron nada más una etapa en la que él tenía que probar que era el Hijo de Dios y se le fue dada esa autoridad? ¿O en realidad los milagros pueden suceder hasta el día de hoy? Pero para entender eso debemos comprender la definición de lo que es un milagro y la diferencia que hay entre las peticiones, el favor de Dios, la misericordia, la gracia, ¿verdad? Todo lo que nos está ocurriendo en nuestra vida, ¿verdad? Son cosas buenas, pero tenemos que entender qué es en realidad un milagro. Sabe, la mayoría de nosotros comenzamos enero con propósitos, ¿verdad? Traemos propósitos de este año vamos a hacer tantas cosas y comenzamos la visión y comenzamos esto y esto y esto y nos animamos enero, febrero, marzo. Pero ¿qué pasa en diciembre? En diciembre todos venimos ya desinflados, que no cumplimos nada de nuestros propósitos. Mucha de la razón es que nos enfocamos mucho en la meta, pero nos olvidamos del proceso. Y los procesos en Dios tienen un propósito divino. Entonces, esto es una carrera grande donde yo le digo al liderazgo, cuando nos reunimos y comenzamos a planificar y a veces queremos agregar más fechas y hacer más eventos y más cosas. Yo le digo, esto es una carrera larga por la cual tenemos que ir sabiamente aplicando las actividades, ¿verdad? Aplicando las diferentes cosas. ¿Para qué? Para no cansarnos. Yo sé que venimos muchos de algunos de nuestros países donde a veces hay servicio lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y todos los días, ¿verdad? Pero tenemos que entender que estamos en un país diferente y donde entendemos que el activismo, es decir, el estar ocupado, no significa espiritualidad.
A veces creemos que por estar muy ocupados en la iglesia y haciendo esto y haciendo lo otro, creemos que en realidad estamos siendo espirituales. Y cuando todo tiene que ver con nuestro corazón. Amén. Eso es muy, muy importante. Muchas veces no cumplimos nuestros objetivos, ¿verdad? Porque no estamos enfocados en realidad en el proceso que Dios tiene para nuestra vida. Cuando entendemos lo que es un milagro, fíjese bien, la definición de un milagro es la intervención sobrenatural de Dios en una situación de crisis. Un milagro es la intervención sobrenatural de Dios en una situación de crisis. Muchas veces hay peticiones que tenemos, que no son en cierto tiempo contestadas, ¿verdad? Hay deseos en nuestro corazón que a veces son contestados y otras veces no. Y yo le he dicho varias veces, ¿Dios contesta las peticiones? ¿Sí o no? ¿Sí las contesta? ¿Siempre? ¿Siempre? Sí, yo le he dicho que siempre contesta las peticiones. Siempre. ¿Cómo las contesta? A veces dice sí, a veces dice no y a veces dice todavía no es el tiempo. Pero siempre usted va a obtener una respuesta de Dios. Muchas veces Dios le contesta la petición y usted ve esa petición y se regocija. Muchas veces Dios le dice no, pero le da paz después de que usted ha esperado. Y muchas veces Dios lo sostiene en fe y le dice todavía no es el tiempo. Y después usted se da cuenta y usted dice gracias Señor que no contestaste esa petición en el momento que yo quería, porque no era el tiempo. Amén. Pero Dios siempre contesta nuestras peticiones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un milagro? Un milagro es cuando usted ya no tiene recursos, es cuando usted ya hizo todo lo posible, lo que estaba a su alcance, cuando el doctor ya dijo esta situación, este cáncer ya no se puede erradicar, ya no hay esperanza. Cuando usted ya no tiene absolutamente ningún recurso y usted entra en una situación de crisis, es cuando la intervención divina hace la sanidad y generalmente lo llamamos como un milagro. Amén. Los milagros, fíjese, vienen directa y únicamente de Dios y se manifiestan en las necesidades del ser humano. Ahora, esta tarde yo quiero que veamos 3 ingredientes de un milagro. Es decir, si tú estás esperando una intervención divina de Dios, tienes que entender que hay 3 cosas que puedes contener para que eso suceda. Ahora, váyase conmigo a Lucas 8, verso 43 al 48. Hay uno de los milagros que creo yo que podemos tomar como enseñanza. Creo que es uno de el que más se va a ajustar a esta enseñanza. Lucas 8, 43, 48. ¿Lo tiene ahí? Dice, fíjese, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada. Verso 44. Se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta, la multitud te oprime, y tú preguntas, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Creo que es uno de los milagros que nos podemos identificar nosotros. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer por 12 años trató de resolver el problema basándose en sus recursos, en lo que ella tenía. ¿Sí se parece a muchos de nosotros? ¿Sí o no? Que queremos ayudarle a Dios muchas veces, ¿verdad? Tal vez queremos que Dios provea, pero nosotros estamos y Señor, provéeme económicamente para esto, pero en vez de esperar no aguantamos a veces ni 3 días y ya estamos ahí viendo con el prestamista o estamos buscando de dónde y es que me tengo que rebuscar. Pero ¿qué pasa con esperar en Dios y confiar? ¿Qué pasa con esperarte un poquito más y en vez de estar ansiosa o ansioso, en realidad creer en la palabra y en la promesa de Dios de que Él te va a proveer? Muchas veces nos parecemos a esta mujer nos acabamos todos los recursos. Dice que esta mujer, fíjese la condición, si usted estudia en realidad el contexto en que esta mujer vivía, era deprimente, porque una mujer al estar con ese flujo de sangre se consideraba inmunda y no podía ni rozar a nadie ni tocar a nadie porque podría ser apedreada. Esta mujer tenía que vivir aparte, tenía que aislarse, tenía que tener sus utensilios de comida y no podía tocar absolutamente nada. Es decir, no podía, yo no sé si tenía hijos, no sé si tenía esposo, pero familia tenía que haber tenido y no podía ni siquiera darle un abrazo. Fíjese, sentimentalmente esta mujer estaba aislada. Y muchas veces es lo que el enemigo hace en nuestra vida, en nuestra situación, en nuestros problemas. Nos hace afanarnos tanto en querer resolver nosotros mismos y nos empezamos a alejar muchas veces y caemos en esa condición de aislamiento. El enemigo sabe que no puede contra el cuerpo de Cristo, porque entre todos nosotros levantamos nuestras cargas, ¿sí o no? Por eso son importantes los servicios de oración, porque en el servicio de oración, ¿sabe lo que pasa? En el servicio de oración no se trata de venir a ver por mi necesidad. Claro, usted la trae, pero por muy grande usted viene con esa piedra pesada. Pero cuando viene la presencia de Dios, aquí entre todos levantamos las cargas. Y si usted está bien, y si usted está bendecido, y si usted está fortalecido y la va bien en la vida, pero cuando viene al servicio de oración, con más razón usted le viene a dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Fíjese, estas oportunidades divinas son como una invitación. Yo le mando una invitación, por ejemplo, al pastor Raúl, y lo quiero invitar a los 10 años de mi hijo Matías. Le hago esa invitación y le pongo: está invitado usted al cumpleaños de mi hijo. De acuerdo a la relación que él tiene conmigo, ahí sí va a ser su respuesta, ¿sí o no? Si él en realidad me aprecia o aprecia a mi hijo, va a decir: oh, me siento honrado por esta invitación, quieren que yo esté ahí. Pero si la relación de él no es muy buena conmigo, ¿qué va a pasar? Otra vez nos han invitado, regalo quieren quizás. ¿Y qué pasa? No acepta la invitación y no viene. ¿Por qué? Porque no hay un valor, no hay un aprecio, no hay una relación. Y si hay una relación, pero siempre más o menos, y de repente lo invitan a comer pozole por algún otro lado y dice: no, pero el pastor va a comprar unas pizzas, mejor, está mejor en otro lado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a cambiar. Y eso es prácticamente lo que pasa. Muchas veces invitamos, se abre la puerta, ¿verdad? Para tener nuestro servicio de oración. Y la invitación es hecha. Pero muchos, de acuerdo a la relación que tenemos, decimos: prefiero quedarme dormido, tengo que trabajar el siguiente día. No me interesa mucho. Y tenemos que aprovechar cada oportunidad. Dice la palabra de Dios: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Hermano, va a haber un tiempo en que ya no se va a poder hablar de la palabra de Dios. Usted se da cuenta las leyes, cómo cada vez se van ajustando las leyes más y más en contra de la palabra de Dios. Va a llegar un momento, hermano. Mire, a veces vivimos nosotros en una burbuja. Por ejemplo, Pastor Larry, cuando él va a India, que lo invitan a la iglesia allá, él no puede decir que va a una iglesia.
Tiene que decir que va como un turista, porque si no, en ese momento no lo dejan pasar y lo cuestionan. Y muchas veces él ha ido a lugares donde a los predicadores, ¿verdad? Personas que están predicando el evangelio son golpeados. Y eso no lo tenemos aquí en este momento, hasta ahorita. Pero tenemos que aprender a buscar y aprovechar esos momentos para que Dios nos fortalezca. Amén. Fíjese, la mujer se gastó todo lo que tenía, pero ella escuchó que Jesús iba a pasar. Y ella dijo, esta es mi oportunidad. Tenía por 12 años, ella hubiera dicho, así me voy a morir. Esto ya es una enfermedad natural y ni modo. Pero ella escuchó por fe que Jesús iba a pasar por el lugar donde ella estaba. Y ella dice que por medio de la fe, dijo ella, si tan solo yo lograra tocar el borde, es decir, la punta de aquí de la vestimenta de Jesús, fíjese, tan siquiera si lo lograra tocar, decía ella en su corazón, yo voy a ser sana. Y aquí viene la primera oposición. Al ser una mujer inmunda, yo creo que si se daban cuenta de su condición, ella no iba ni siquiera a pasar. Pero ella aprovechó, ¿verdad? Todo el movimiento de toda la gente que estaba ahí, se empezó a meter y empezó, dice la palabra de Dios, que a abrirse paso entre la multitud. De la misma forma, usted y yo, cuando usted quiere algo de Dios, prepárese porque va a haber oposición. Hermano, cuando usted quiere venir a buscar de Dios más, créame que se va a levantar el tráfico, lo van a hacer que se quede overtime en el trabajo, le van a proponer un negocio, algo mejor en su mente, algo mejor va a salir o va a salir más cansado que nunca. Pero yo le insto a que siempre trate de abrirse paso entre la multitud de los problemas y siempre trate de aprovechar cada oportunidad que se nos presente para alabar y exaltar a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que muchos, cuando esta mujer tocó a Jesús, dice que él preguntó, ¿quién me ha tocado? Y dice que todos le decían, Pedro le decía a Jesús, pero ¿cómo? ¿Quién me ha tocado si todos se están apretando, todos se están empujando, todos se están tocando? Y él dice, no, yo reconozco que ha salido poder de mí. Y ahí venía una pregunta de un mensaje que ya lo he predicado anteriormente. ¿Por qué no fueron sanos otros que lo iban tocando? ¿Por qué no recibieron el milagro los que lo iban apretando? Sino que solo menciona a esta mujer. Y simple y sencillamente porque muchas veces venimos a la iglesia como religión. Tenemos que cumplir con Dios, vamos el domingo. Y como decía el pastor el domingo pasado, ¿verdad? Somos cristianos nada más de domingo, pero luego lunes, martes, ¿qué pasa? Lo mismo que decía él. Muchas veces nos metemos en la religión y comenzamos y vamos ahí, sí, vamos siguiendo a Jesús, sí, ahí vamos, pero en realidad no pasa nada en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque la condición de nuestro corazón no es la correcta. El ingrediente número 1, un ingrediente muy importante para tu milagro, número 1, es la palabra de Dios. Número 1, ingrediente esencial para tu milagro tiene que ser la palabra de Dios. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pidan todo lo que quieran. Pidan todo lo que quieran. ¿Es cierto, pastor? Todo lo que quieran, claro. Usted puede pedir todo lo que quiera. Pero ¿cuál es la clave ahí? Permanezcan. Y aquí está cuando muchos versículos son sacados de contexto. Porque cualquiera persona con la ideología de la prosperidad le puede decir, usted puede pedir su casa, usted puede pedir esto. La clave está el que permanece. El que permanece en Cristo está alineado a la voluntad y va a anhelar y va a pedir las cosas que el Padre quiere que tenga. ¿Me está entendiendo?
Cuando el Espíritu Santo lo llena a uno y cuando usted está alineado y está siempre buscando de Dios, hermano, usted no va a estar pidiendo por una mansión de 3 pisos, no. Usted va a ser sabio porque el Espíritu de Dios está en usted. Cuando usted permanece en Dios, usted puede entonces pedir lo que quiera. ¿Sí o no? Porque Dios es el que va a poner el sentir, el querer y el hacer, y lo va a hacer pedir las cosas necesarias que son para cumplir la voluntad de Dios y el propósito en su vida. Si permanecen, el problema está que muchos de nosotros pedimos y queremos que Dios haga y conteste las peticiones, pero no permanecemos en Él. Ahí está la diferencia y ahí está el problema. Ahí está la falla, cuando no permanecemos. La clave está al principio: permanezcan en Dios y mis palabras que permanezcan. Analice su corazón y ahorita está la palabra de Dios permaneciendo en su corazón. Tiene esas promesas, como decía mi hermana Mayra. El día de la oración ella estaba diciendo: las promesas de Dios son sí y amén. Pero tienes que conocer las promesas, ¿sí o no? Tenemos que conocer las promesas. Si usted no lee la Biblia, si usted no escudriña la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios dice: y cuando venga el enemigo a atacar y usted no tiene ninguna promesa, no tiene nada. Yo creo que el enemigo él sí se sabe la Biblia al revés y al derecho, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no sabemos en qué fundamento ponernos, porque no tenemos las promesas de Dios. Fíjese la clave: permanezcan en mí y que su palabra, sus promesas permanezcan, es decir, que usted las tenga todo el tiempo. Entonces, cuando usted permanece en Dios, usted va a pedir las promesas de Dios. Usted va a pedir todas las promesas que quieran y se les será hecha. Amén. Si permanecen en mí, ahí está la clave. La palabra de Dios puede obrar milagros y maravillas. La palabra de Dios, fíjese, desde Génesis, toda la creación comenzó ¿con qué? Con la palabra. Háganse las aguas, ¿verdad? Dice ábranse las aguas, sepárense las aguas, hágase la luz, ¿verdad? Todo lo que Él hizo en orden lo hizo por medio de su palabra. Pero si usted se va a Mateo 8:8, ¿verdad? Usted puede leer en Mateo 8, puede estar leyendo cuando el carcelero, ¿verdad?, le pide a Jesús que sane al centurión que está con él. Y dice que responde el centurión y le dice: Señor, dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, él reconocía la presencia de Jesús, pero dice: no soy digno de que entres donde está mi criado, solo di la palabra. Y yo sé que con solo que digas, Jesús, la palabra, fíjese la fe de este hombre. Muchas veces la fe amerita: Jesús, ven y toca a mi hijo, toca a mi hija. Pero era grande la fe del centurión que dijo: solamente dilo y yo sé que va a pasar. Yo creo en tu palabra. Yo sé que si tú lo dices va a pasar. Y Jesús fue impresionado de la fe de este hombre. Que fíjese que en Mateo 8:13, 3 versículos más adelante, él dice: entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y dice que su criado fue sanado en aquella misma hora. Es de acuerdo a la fe. Muchas veces no son los protocolos, no son la forma en que creemos que Dios va a obrar, sino es fe en qué, en su palabra. Amén. Y esto me lleva al segundo punto. El segundo ingrediente para nuestro milagro tiene que ser la fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar, no se puede. Si usted no tiene fe, no puede agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, número uno, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, yo vengo a la casa de Dios con fe porque creo en el poder de Dios. Yo sé que Él puede obrar. Amén. Esa debe ser la actitud. El versículo nos dice: pero sin fe es imposible. ¿Fe en qué? En Él.
fe en su palabra, fe en sus promesas, fe en que Él puede obrar. Amén. Nuestra fe no tiene que estar puesta en lo que dice el pastor, no tiene que estar puesta en lo que dicen las personas. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, solamente en Dios. Pero fíjese, hay un punto bien interesante, y es que Dios es espíritu y su palabra es espiritual. Pero nuestras necesidades y nuestras crisis ¿son qué? No son espirituales, son terrenales. ¿Sí o no? ¿Cómo hacemos entonces la palabra y la fe espiritual? Y Dios es espíritu. Y entonces, ¿cómo hacemos para que se manifieste y obre en nuestras necesidades materiales? Aquí es donde se ocupa la fe. ¿A cuántos les pagan en cheque? Levante su mano. Ok. Si le pagan en cheque, asumo que usted tiene una tarjeta y tiene un banco, ¿verdad? Déjeme ver cómo lo explico. Usted trabaja, pero usted no ve ese dinero, ¿verdad? No lo ve en efectivo. A la quincena o a la semana usted le hacen un cheque. Pero con ese papel usted no puede ir a la tienda a comprar, ¿verdad? Usted no puede hacer nada con ese papelito. Ese papelito es una promesa de que hay dinero. Pero usted no puede ir al Safeway o a la tienda y decir, mira, aquí tengo un cheque, deme tanto. No, hay que hacer un proceso, ¿sí o no? De cambiar ese cheque, ¿a qué? A efectivo, ¿verdad? Efectivo. Entonces, lo que usted ocupa es una tarjeta, ¿sí o no? Para poder hacer ese efectivo, usted necesita esto. Necesita ir al cajero. Entonces, esto viene a ser como la fe. Fíjese, está la promesa de Dios, pero necesita a fuerza usted la fe para poder hacer efectivo ese milagro. ¿Me está entendiendo? Es necesaria la fe. Es lo que está en medio. Por eso dice su palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Él quiere bendecirnos y Él se agrada. Es como usted de papá se siente, o de mamá. ¿Cómo se siente? ¿Se agrada a usted cuando le puede comprar a sus hijos lo que necesitan? ¿Sí o no? Cuando van a la tienda y mis hijos han aprendido cuando yo les digo no, aunque quieran a veces las cosas, y a veces aunque se pueda, pero hemos acostumbrado a no siempre darle las cosas que quieren, ¿verdad? Y a veces vamos a la tienda y de repente uno quiere agarrar un juguete, Matías, y de repente, pero el otro también quiere un juguete, pero el otro se preocupa más, el más pequeño se preocupa más por su pancita, ¿verdad? Chocolates, dulces o lo que sea. Entonces de repente viene Santiaguito y dice, y viene Matías con un juguete que agarró, ok, solo uno y eso es lo que va a llevar, ok. Y ahí se lleva dos, es que estoy indeciso. No, pues no importa, decídete ya porque solo vas a llevar uno, ¿verdad? Y tú, Santiago, vas a llevar el juguete, no, es que y quiere una bolsa de chips, ¿verdad? De esos de pelotita. Y está él así y de repente lo veo que deja el carro y él se lleva su bolsa, que es más grande que él, ¿verdad? Pero yo lo veo alegre, yo lo veo contento, ¿verdad? Y de repente lo veo que él dice, mamá, necesitamos estas galletas porque ya para la escuela. Y solo la agarra y la pone. Y yo me le quedo viendo y digo, y ya ni pide ni nada, sino que él es seguro de que es una necesidad y que papá se las va a comprar. Y yo me siento contento cuando está en mis posibilidades, ¿verdad? De poder proveer. Dios se agrada cuando nosotros le pedimos y se agrada al proveer nuestras necesidades. Y no solo eso, ¿sabes? Dios no quiere solo proveerte para tus necesidades, sino que Él quiere que también seas de bendición para otros.
Amén. Pero la fe es necesaria. Es ese medio entre hacer efectivas las promesas que Él tiene para nosotros. Amén. De eso se encarga la fe. ¿Cómo hacemos entonces para que esas promesas sean efectivas en nuestra vida? La fe es necesaria. Amén. La fe es la que hace que las palabras espirituales de Dios se hagan realidad en nuestra vida, en nuestras necesidades y en nuestras crisis. Podemos decir en otras palabras que Dios trabaja por medio de nuestra fe. Y el último punto, el último ingrediente es la autoridad en el nombre de Jesús. Usted se recuerda a los discípulos cuando Él les dio una palabra y Él les dice: los quiero ver en el otro lado, váyanse, súbanse a la barca y váyanse al otro lado. Y dice que en medio de la barca hubo una tormenta. Pero fíjense, la autoridad de Jesús, dice que ellos quedaron asombrados a ver el poder y la autoridad. Y Juan 13:14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Dice que todo lo que pidamos al Padre lo pidamos en su nombre. Porque la palabra de Dios dice que no hay otro nombre más grande que el de nuestro Señor Jesús. De la crucifixión, Dios lo levanta por la obediencia de su Hijo y le da un nombre sobre todo nombre, donde toda rodilla dice que se doblará y confesará. Hay poder en el nombre de Cristo. Entonces todo lo que hacemos, todo lo que pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Cuando pida usted un milagro a su Padre Celestial, tiene que pedir confiado en su palabra, creyendo en la promesa, reconociendo que no lo estamos pidiendo en nuestra autoridad. Por eso no me gusta mucho que yo declaro y yo y esto y esto y esto. Pero ¿y quiénes somos? En el nombre de Jesús. Y me gusta cómo lo pone Jesús, cómo lo modeló. Él sabía que iba a ser crucificado. Él sabía que se le iba a poner una corona de espinas. Él sabía que iba a ser torturado. Él sabía que le iban a meter una lanza. Él sabía que iban a ser clavadas sus manos. Hermano, si yo le digo a usted que vaya al dentista porque le van a hacer le van a poner un relleno, ya usted ya se está imaginando ese dolor, ¿sí o no? Imagínese lo que sentía Jesús al saber el proceso. Pero en la obediencia Él dijo: Padre, Él pudo haber dicho: yo soy tu hijo, no permitas que esto pase porque yo soy tu hijo, y cambia la situación y mueve todo en este momento. Con autoridad te lo pido. No. ¿Cómo lo dijo Él? Jesús dijo: si es necesario, pasa esta copa. Es decir, si en tu misericordia quieres cambiar esto, hazlo. Pero no se haga mi voluntad, hágase como tú quieras. Y esa es la forma en que tenemos que nosotros exponer nuestras peticiones. Señor, te estoy pidiendo por mi hijo, por mi hija, te estoy pidiendo por este trabajo, te estoy pidiendo que me sanes de esta enfermedad. Señor, si es posible, pasa esta copa, pero hágase tu voluntad. Cuando usted vuelve y le entrega el control a Dios, ahí es donde las cosas comienzan a cambiar. Yo te lo he dicho antes: deja de pelear en tus fuerzas y deja de hacerlo en tus fuerzas, porque te vas a cansar. Tenemos un Dios soberano y podemos descansar en su soberanía.
sean nuestras decisiones malas, sea el trato del enemigo con nosotros, sea el trato de Dios que algo nos quiere enseñar, arriba está su amor, su soberanía, voluntad, está su soberana voluntad. Es decir, que Él tiene control de tu vida. Nada pasa, fíjate bien, nada pasa sin que Él esté observando. Y tú vas a decir, pero entonces, ¿por qué Dios no cambia mi enfermedad? ¿Por qué no cambia? Porque a veces lo que necesitamos es eso. A veces en vez de un aumento, lo que vas a necesitar es que te despidan para entender que Dios es soberano y que Él puede sostenerte. Muchos queremos un milagro, pero los vemos esos milagros a nuestra forma, a nuestra manera y como nosotros en el tiempo que queremos. Y no, Dios obra, pero Dios obra de acuerdo a su manera, a su forma y en el tiempo que Él quiere. Porque Él dice que sus pensamientos no son como los de nosotros y los caminos no son nuestros caminos. Yo quiero tal vez que mi hijo se sane, pero lo que Dios quiere tal vez es que yo aprenda a confiar y a depender de Él. Dios muchas veces, yo lo veo de esta forma. Yo digo, ¿por qué Dios le pasó a mi mamá lo que le pasó? Y aunque la veo bien y todo, la ve usted de pie, pero ya no es la misma. Hay muchas cosas que han cambiado en su vida y a veces me duele. A veces hablamos con mi esposa y le digo, pues, pero Dios la usó a ella no una vez, sino que 2 veces, porque hace poco le volvió a pasar algo similar y es como que Dios me quería recordar. Dice, hey, yo soy soberano. Y yo digo, quizá tú usas a la persona más fuerte para trabajar en mi vida. Así que no hagas queja de tu situación. En vez de queja tiene que haber alabanza y decirle, yo no entiendo, Señor, esta situación, no entiendo por qué está pasando esto, pero como cantábamos, sea la gloria y sea la honra para ti. Dios tiene el control no solo de tu vida, sino la de tu familia. Pero quiero que aprendas, número 1, como lo dijimos, a creer en la palabra de Dios, a poner la palabra de Dios siempre antes que tus pensamientos, antes que tus ideas, antes que tus planes, la palabra de Dios. Luego tienes que tener fe. Y número 3, todo lo que pidas tiene que ser en el nombre de Jesús. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que los milagros de Dios están disponibles. Los mismos que hizo ayer, puede hacerlos. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos. ¿Sí o no? Hermana Graciela, ¿se le ha olvidado que Dios la sanó del cáncer? No se le ha olvidado. Es un milagro. Pero usted se recuerda esa noche. Yo me acuerdo la noche que le iban a operar, cuando yo la fui a visitar y usted estaba, ya era noche y usted estaba sola. Pero en su mirada, y se acuerda que oramos por eso, se veía esa incertidumbre que no sé qué va a pasar, pero usted estaba diciendo, como Jesús dijo, hágase la voluntad de Dios. Yo no me quiero ir, pero se va a hacer lo que Dios quiera, ¿verdad? Pero Dios obró. Yo oraba por una persona el viernes antes de comenzar el servicio, y esta persona le pregunté porque estaba trabajando afuera y iban a entrar los hermanos, estaba arreglando un piso y de la nada le comencé a contar yo trabajé en construcción, yo haciéndome el qué, ¿verdad? Y le empecé a contar todos los procesos y todo, y le empecé a contar los procesos de Dios y le empecé a contar la situación, ¿verdad? De mi esposa. Le dije yo, sabes, estaba mal. Y le digo, y aunque como proveedor yo quería en mis propias fuerzas traer de todo y hacer de todo, ¿verdad? Yo nunca había hecho construcción, pero pues era lo que tocaba para poder traer un poco más a la casa. Y mi esposa embarazada, y yo siempre, y no me voy a cansar de decirlo, usted va a decir, el pastor siempre con lo mismo, claro, porque yo me quiero recordar siempre de eso.
cuando veo la pizza Little Caesars, es como una piedra de las 12 piedras de los hombres que iban con José. Es una piedra memorial. Cuando yo veo ese logo, es más, hasta a veces los cupones, ¿verdad? Yo los pongo ahí en la refri para verlos, porque significa, y le va a dar risa tal vez, porque yo me recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada y estábamos económicamente bastante mal. Y yo me acuerdo que ella oraba y yo la escuchaba decir: Señor, transforma esta pizza, decía, en los nutrientes y en los vegetales que mi niño necesita. ¿Sabe por qué era lo que podíamos comprar en ese tiempo? Para que nos quedara el siguiente día, para poder alcanzar a tener desayuno. Y ella oraba y se sobaba su pancita y comía esa pizza. Y ahora poder decir: pero ahora, pastor, yo lo veo en restaurantes y lo veo. Sí, pero yo no me olvido de esa pizza. Yo no me olvido de ese momento. Y aunque a veces la tostaba mi esposa como buena cocinera más de la cuenta, ¿verdad? El siguiente día. Y dura, pero con el cafecito se ablandaba un poquito mejor. Entonces, ese pan duro, esa pizza dura, me sirvió como una memoria para recordarme que Dios estuvo ahí. Y que usted se puede dar cuenta que no nos morimos de hambre. Habían situaciones difíciles y a veces te va a tocar comer pan duro, pero Dios te va a sacar de ahí. No va a ser para siempre. Y Dios te está pasando por esto, ¿para qué? Para que te acuerdes de dónde Él te sacó y a dónde te va a llevar. Para que cuando tú vuelvas a ver y puedas decir: wow, pero ahora ya mis hijos pueden comer una generación diferente completamente. Dale gracias a Dios y disfruta el proceso en que Él te tiene. Que no salga queja de tu vida, de tu boca, sino que haya agradecimiento. Tal vez tú con un poco de esfuerzo estás tal vez en tu apartamento y estás diciendo: bueno, ya mis hijos van creciendo y cómo voy a hacer. Dale gracias a Dios, pero intencionalmente hazlo, que tu corazón salga gratitud, y vas a ver cómo Dios te va a empezar a mover a otro lugar. Dios ya tiene lo que necesitas y Él lo va a hacer. La fe es lo importante. La fe es lo que mantiene abierta esa puerta. La oración es la llave. Cuando tú oras, es la llave y abres esa puerta. Pero mientras esa petición va a ser contestada, la fe es la que lo mantiene abierta. Ponte de pie en esta tarde. Señor, te damos gracias por la bendición y la enseñanza que tú has puesto, Señor, en esta casa.